El proyecto original del decreto tenía un cambio, y era que fuera de origen común o fuera de origen profesional, todos los docentes se iban a invalidar con la pérdida del 50% de la capacidad laboral. Entonces uno dice, oigan, era mejor invalidarme con el 50% y no con el 75%. Entonces, ¿por qué hacer una defensa a mantener el 75%? Porque para llegar a ese 75%, en primer lugar, había esa tabla que estaba en el Código Sustantivo, la que les comento, que está en el artículo 209, y la forma de llegar allá era, si yo tenía varias, a modo de ejemplo, perdía un ojo y me daba un 40%, y perdía una mano que me daba un 40%, la suma era 40 más 40, 80. Ellos la cambiaban a una fórmula donde 40 más 40 ya nunca iba a volver a ser 80, sino que iba a ser por ahí 60 o 70, o sea, no llegaban a esos derechos. Eso es lo que se llamaba una suma combinada. Voy a hacer referencia más adelante, pero quiero que quede claro el por qué se hizo respetar esos derechos, y es parte de la explicación de la tabla que ustedes van a encontrar para los criterios de calificación. En segundo lugar, iban a asimilar sus derechos al sistema general de pensiones y al sistema general de riesgos profesionales. En el sistema general de pensiones, cuando es de origen común, la persona se invalida con el 45% del salario, y solo después de 10 años de trabajo, por cada 50 semanas se suba un porcentaje que puede ser el 1.5 o el 2%, de tal forma que quien se invalide antes de 20 años, sus pensiones no van a ser nunca superiores a un 75%. Esta norma garantiza pensiones de hasta el 100% del salario. Y en riesgos profesionales las pensiones son del 60% o del 75% en riesgo laboral. Acá las pensiones pueden llegar al 100% como se mantenía antes. Entonces, este fue otro de las peleas grandes, que se respetara el decreto 1848, donde se pueden seguir pensionando desde un 50% hasta un 100% de su salario. ¿Sí entienden este concepto? Y es que, vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? En el año 2012, con la ley 812, no voy a explicar, no sé, yo nunca podría decir por qué, los docentes que se vinculen a partir, creo que es del 28 al 26 de junio de esta ley, las pensiones de origen común ya no se las van a pagar hasta el 100%, sino que las van a pagar como las pagan en diciembre, y se van a calificar con el 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Pero estas pensiones, si alguien llega a invalidarse antes de 10 años, si es una invalidez que uno puede decir medio leve, su pensión se reduce al 45% inmediatamente. Doctor, ley 812 del 2003, 27 de junio. No, perdón, 2003, está ahí. Dice mi señora que yo tengo la facilidad de confundir todo cuando hablo de estas cosas, así que por favor, si me equivoco, ahí está en la referencia. A veces ya no, pero el concepto es la diferencia tan grande que tiene prestacionalmente.
Acá diría, oiga, ojalá nadie se pensione antes de 20 años, no se invalide antes de 20 años, porque su prestación se les va al sueldo. ¿Quiénes? Los que entren, los que tengan contratación nueva en origen común. Ojo, esto también le había servido de base a quienes están asesorando y es la predecesora a que todo fueran homologadas a ley 100, porque han comentado que esta norma los igualó a todos. Si uno revisa la norma, nunca se habló de riesgos laborales, solo para el origen común. Y la pensión máxima que se obtiene con la ley 797, la máxima es de el 75% y después de 28 30 años de estar cotizando. Cuando se cotizan menos de 26 años, que hoy la ley exige además 26 años, son 1.300 semanas, las pensiones están alrededor del 60%. Miren la diferencia de una pensión en el caso anterior de las reglas de ustedes frente a lo que implica esta nueva ley. Así quedó, así lo aprobaron, y en el decreto, en el acto legislativo del 2001 se dijo, se mantiene, y esto ya está elevado a rango constitucional, los derechos y las normas se le mantienen los derechos de los trabajadores con antigüedad a esta ley, a la ley 8.2, o sea, todas las pensiones, todos los derechos de invalidez, de vejez, de muerte, se manejarán por ¿cuál decreto? Por el 1848. Y nunca habló de riesgos laborales. Entonces, como se mantenían y se hizo caso específico a las pensiones de origen común y de origen profesional, respetando las de origen profesional, entonces aparecen dos conceptos. Cuando haya calificación de invalidez, si es de origen profesional, no importa en qué fecha el docente haya firmado su contrato laboral, siempre se va a calificar con los conceptos del decreto 1848. Cuando se considere que la invalidez o la incapacidad temporal sea de origen profesional o se reconozca el accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Quienes se invaliden de origen común, hay que hacer la distinción si es antes del 28 de junio, entonces se le aplica la norma anterior, y si es 29 de junio del 2003, se le aplica ley 100.